Trujillo Sostenible. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, saludos cordiales para todos. El día de hoy estamos en vivo a través de Trujillo 2021 TV. Y además para nosotros es un día especial porque estamos en estreno con un nuevo programa. El programa se llama Trujillo Sostenible y tiene que ver un poco con esos temas que ya de a poco se están instalándose en la cabecita de todos nosotros, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el medio ambiente, la bioseguridad, los protocolos, la salud pública, etcétera, etcétera. Todos estos temas que ha traído consigo la emergencia nacional y que son muy importantes porque en algún momento inclusive pueden depender de ello no solamente nuestra seguridad, sino hasta nuestra propia vida. En ese contexto es que hemos ideado este programa que vamos a tener todas las semanas para todos ustedes, abordando una problemática especialmente local que nos atañe a todos los trujillanos y a todos los liberteños. Bien, en este primer programa vamos a hablar sobre un tema que está en la agenda pública y en los titulares de todos los medios de comunicación, que es el caso de los mercados. Bien, porque antes del COVID-19 los mercados ya tenían una fama de ser foco de infección, bombas de tiempo, etcétera, etcétera. Y recién, hace muy poco, pasados 50 días de esta emergencia nacional, el gobierno decidió intervenirlos. ¿Cuál es el efecto que va a traer esto? ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Qué dicen los que están directamente involucrados? Todo eso lo vamos a discutir el día de hoy y contamos con la visita de un destacado invitado para nosotros. Él es no solamente uno de los que más sabe probablemente de mercados aquí en Trujillo, sino que además es fundador del mercado autogestionario de la Ermelinda. Para muchos ya es conocido, está con nosotros don Santiago Quipuzcoa, inaugurando también un poco este programa Trujillo Sostenible. Don Santiago, ¿cómo está? Gracias por venir, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, distinguido director de Trujillo Sostenible. Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir. La primera pregunta que yo quisiera hacer así en términos bastante generales es ¿por qué son importantes los mercados como fenómeno de oferta y demanda para ciudades como la nuestra? Los mercados son importantes porque es la segunda parte de la cadena alimenticia de las ciudades en el mundo. El mercado es lo que se puede decir, usted oferta, ¿no? Y a cambio de eso le dan un producto porque usted otorga un valor. Y ese valor tiene, digamos, recibe usted el producto, puede ser cualquier producto alimenticio. La situación de los mercados en el país no ha estado tan valorado desde el año más o menos 1968, que son los antecedentes en la cual el mercado central se inicia, luego se traspasa al mercado mayorista. Okay. Y luego se genera a los alrededores, lo que significa la parada de Palermo y los comerciantes ambulantes. Pero en esa época no han tenido una proyección de espacio, imagen urbana, modo, salud, no había nada. Los políticos hacían, su agosto al ofrecer y tirarse los proyectos cuando llegaban a la alcaldía, solamente cuando necesitaban movían a los mercados. Bien. Si bien es cierto que el comercio ambulatorio es un problema social, que se inicia con los migrantes de las ciudades de la sierra, en mejores condiciones de vida, ya en el año 1970 por los conflictos sociales generados a raíz de Hidrandina y todo lo demás, todos esos despidos de esa lucha y esos conflictos sociales, aumenta el sistema del comercio ambulatorio en la ciudad de Trujillo. En ese momento los ambulantes, considerados foco infeccioso como en la actualidad, nunca se tuvo en mente la cuestión fundamental del desarrollo de los mercados. Es decir, el cumplimiento de todo el protocolo sanitario que deben tener los mercados, porque a raíz de este problema que se está suscitando del coronavirus, tiene que manejarse un nuevo protocolo. Correcto. Ni siquiera en la actualidad se está manejando el protocolo de salud, pero los mercados son importantes porque si la ciudadanía no se alimenta, no tiene defensas y realmente no se inmuniza, porque un ciudadano bien alimentado es un ciudadano inteligente, fortalecido. Y esto tiene que ver mucho con la estructura del Estado. Perfecto, nos queda claro entonces el fenómeno del mercado, pero aterrizando ya un poco a nivel local. ¿Usted diría que antes del COVID, la Ermelinda 2021-2020, era más un muladar donde se compraban y vendían cosas antes que un mercado?
Nosotros podemos decir que, digamos, la mía es vergüenza ajena porque en mi caso, como comerciante, está ordenado. Ya. Pero nosotros, para hablar de lo que fuimos en la parada de Palermo, ambulantes, hicimos un proyecto, no terminamos de hacer el proyecto porque encargamos al Colegio de Arquitectos del Perú y nos erradicó el 23 de noviembre del año 88 la alcaldesa Miriam Pilcodesa con el cuento del mismo problema de la salud. Ya. Entonces, mucha gente dice que el por qué ustedes deben hacer, pero lo que quiero decir, si yo hubiera tenido ciudadanos educados con un nivel educativo alto, no hubiera tenido este problema, porque esa es parte también del entendimiento y la capacitación de cada uno de los socios que conforman el mercado de la Melinda. Ahora, el sistema de caos se ha venido acrecentando porque mucha gente, muchos políticos malograron el sistema. Cuando fuimos a hacer la Asamblea General, porque nos reubicaron provisionalmente, y fuimos a hacer la Asamblea General para aprobar los proyectos en plena Asamblea General, surgió los grupos, un grupo disidente de 36 metros y 24 metros. Esa situación es lo que nos pasa la factura ahora, y el desorden y los ambulantes. Correcto, pero digamos, no es una cosa atribuible exclusivamente a los políticos o a sus dirigentes, sino también usted dice al ciudadano informado. Por supuesto. Okay. También. Todos tenemos parte de culpa de que la Ermelinda hasta hace poco haya sido muy larga. Es que no tanto así como dice usted, o sea, se puede decir que la Ermelinda tiene 7 plagas, pero no las tiene. Hay ratas, hay basura, hay infección, hay de todo en la Ermelinda. Ya. Correcto, usted dice que hay ratas, hay pulgas, hay infección, hay de todo, pero también tiene que entender que las autoridades no han puesto su parte, digamos, en la solución del problema, porque nosotros trabajamos con el Consejo Provincial a cargo de Elidio Espinosa una ordenanza 015 en la que se declara digamos, de emergencia el mercado de Melinda y se dice de que van a participar todas las entidades encargadas en el funcionamiento de la ciudad. ¿Quiénes están encargadas del funcionamiento de la ciudad? Colegio de Arquitectos, Colegio de Abogados, todas las gerencias de desarrollo urbano. ¿Qué pasó con esa ordenanza? ¿Nunca se dio? Esa ordenanza nunca se dio, solamente se intentaba de ver al mercado de Melinda como un problema, no como la solución, ni tampoco ver con a las alternativas que ya posteriormente lo vamos a analizar. Correcto, sí, se lo digo porque en realidad a mí no me lo tienen que contar, yo he estado informando desde la Ermelinda, hemos estado hasta en los espacios aéreos de la Ermelinda con un dron, entonces podíamos ver ese fenómeno. Ahora, ¿qué posibilidades efectivamente de solución pueden existir? Ya el alcalde ha decretado que se cierra la Ermelinda, ¿no es cierto? ¿Cómo están tomando ustedes a nivel de comerciantes? Primeramente, desde un principio nosotros le decimos que nuestra solución para el mercado de la Ermelinda debía ser gradual y por etapas. Eso lo presentamos al Consejo Provincial. Ya. Luego he planteado públicamente de que antes de que empiece este procedimiento de la municipalidad, he planteado de que debía cerrarse el mercado, la Ermelinda, 72 horas y debía ubicarse los puntos neurálgicos donde se tenía que trabajar la municipalidad. Ya. ¿No? O sea, un plan estratégico. Claro, un plan estratégico para poder desarrollar todo este sistema. Y este sistema no se ha llevado a cabo. Primera medida, cerrar el mercado de la Ermelinda. Segunda medida, hacer el descarte del COVID con pruebas moleculares pagadas por los propios comerciantes del mercado de la Ermelinda. Y tercera medida, acreditarlo a los comerciantes con un pase para que no tengan que formar cola y crear tumulto al ingreso del mercado de la Ermelinda, como lo forman compradores y vendedores. Digamos entonces que se han quedado solo en el nivel 1. Se han quedado en el nivel 1. Ahora, después que se ha hecho la desinfección, el descarte del COVID, sí, los que están con el COVID a su casa y los que no, a trabajar. Como se ha hecho en Chiclayo, ustedes ven que ha procedido a desinfectar, pero en esta circunstancia no ha sucedido así. Entonces se ha hecho pruebas rápidas que no son garantía, ya, se las ha hecho. Bueno, eso es lo que pide todo el mundo, efectivamente, testeo, seguimiento, internamiento. Ya, perdón, un minutito, para decirle a usted, en ese prueba del COVID, ¿quiénes han participado? Ambulantes, venecos, carretilleros y de los corralones contiguos. Ya. ¿Ya? Pero no se ha identificado quiénes son socios y quiénes no son socios. Debió elaborarse el protocolo sanitario que manda la Organización de Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud, en la cual a usted le van a decir cuál es su nombre, número de DNI, número de puesto, si es diabético, no es diabético, cuántos años tiene, o sea, una ficha médica, y eso con un infectólogo que le dé garantía el aspecto.
Y, Estoy de doctor, acuerdo, eso estoy de no acuerdo. está firmado. Ya, correcto. Ni se ha determinado que todos son de Ha habido Hermelinda. entonces que usted dice mucha improvisación en el planteamiento. Por de esta supuesto. Y intervención. ahora, Correcto. lo que el Consejo dice, que lleva a otro lugar, digamos, saliendo a los mercados estacionarios que le llama, Ya. como el gobierno ha decretado, que son 900 mercados itinerantes que le ha llamado. Pero ahí se han colado intermediarios, no todos son los de Hermelinda, los de Hermelinda se han quedado ahí en sus puestos. ¿Y cómo es posible que para el Hermelinda todo es zona de contagio? Todos están infectados, pero no es zona de contagio la gente que lleva a la Rinconada, correcto. porque ellos, antes de ir allá, primeramente, en el futuro van a ver los mercados sostenibles. No va a ser la misma figura que estamos viendo ahora, porque de repente me equivoque, pero lo que tengo que decir, que los futuros mercados, primeramente, el vendedor va a pasar la prueba médica de descarte del COVID, se le va a levantar una ficha, se le va a levantar su capacidad física y luego se lo va a equipar con su uniforme. Esos son los mercados del mascarilla. futuro, efectivamente. Esos son los Esos mercados son del los futuro. Amigos de Trujillo 2021 TV, estamos en vivo, estamos conversando con don Santiago Guipúzcoa. Él es uno de los dirigentes y uno de los fundadores de este emblemático mercado de la Hermelinda, que no sabemos si pasará a la historia, pero en todo caso eso estamos discutiendo. Don Santiago, ¿cuántas familias tiene este mercado? ¿O cuántos comerciantes, cuántos asociados? Ya, el área de mercado es 100.400 metros cuadrados. Son 1.371 ciudadanos que venden en el mercado de Hermelinda. ¿Cuántos asociados? ¿1.300? 1.371. Ya. Bien. ¿Y los ambulantes? Los ambulantes, ¿Los venecos? los venecos, bueno, calculando los venecos, prácticamente ellos han dominado todo el mercado, han tenido dominado todo el área de Pero eso mercado. porque ustedes también lo han permitido No, como dirigencia, digamos, ¿no es cierto? la dirigencia Ya. afín al gobierno del Consejo Provincial de Trujillo los ha permitido. ¿Por qué razón? Empecemos hablando del sistema de corrupción, que es la palabra más usual. Ya. Entonces, veamos, yo no titulo personas, pero puedo decirles que si en los servicios higiénicos ingresa 1.000 soles diarios por 30 días, saque su cuenta cuánto es. Claro. En los ambulantes, multiplicado por 5, que pagan 1 sol, 5 soles, ¿A quién le pagan 10 un sol? soles, a la directiva. A la directiva. ya. A la directiva. Entonces le pagan 5 soles. Imagínense el volumen que hay. En seguridad, un negocio. En el descarte de la fumigación de la rata, se ha pagado 50 soles por cabeza y son 1.371. Multiplique usted cuánto dinero Correcto. sale. Se mueve mucho dinero Entonces, en la Hermelinda. Además, entiendo que no es solamente la Hermelinda como tal, sino que hay una serie de mercaditos anexos, ¿verdad? Claro, pero antes no solamente eso, porque el comerciante de Hermelinda está presionado por la delincuencia y no paga uno, sino tiene que pagar a todos. Presionado por la delincuencia. ¿Por qué? Porque lo extorsionan, pues. Los extorsionan. La Entonces, delincuencia se ha apoderado un poco de Irandina, entonces, además de las ratas. claro, ¿Eh? además del negocio de las ratas, está el comerciante Y la tiene que... policía, el Ministerio Público. La seguridad, ¿Eh? el Ministerio Público, se le dijo alguna vez a una fiscal, seguramente me va a ver y va a recordar que yo se lo dije, doctora, hay chongos, hay gente en la prostitución, niñas, precisamente por esa comisión multisectorial está integrada por el Ministerio Público. Trata de blancas, técnicamente, Trata de ¿no es blancas cierto? técnicamente. Entonces, todos los males, todas las plagas que usted está diciendo, no Sí. solamente parte de la Hermelinda. Ya. Ahora, el comerciante tiene que supervivir con un montón de cosas. Primero su familia. ¿Cuántas mujeres, me están preguntando por interno, cuántas mujeres dominan el mercado de la Hermelinda? El 95% las mujeres de la inclusión de género participaron conmigo en el proyecto. Hombres casi no. ¿Y Más- comerciantes actualmente cuántas son las mujeres? las mujeres casi es el 95%. Es el creo. 95%, Sí. es extraordinario. La O sea, es un inclusión- matriarcado Claro, la Hermelinda. exacto. Y por tanto, una mujer implica una familia, Así es. ¿no es cierto? Etcétera. Y el desarrollo económico que se ha dado allá es de supervivencia, es decir, autogestionario. Pero no, tanto de supervivencia, porque hay en la Hermelinda gente que tiene mucho dinero, Ya, ¿eh? perdón. ¿Es cierto o no? Vamos a empezar. Ah, Cuando salimos el 23 de noviembre del 88, las mujeres que usted habla no tenían ni para el té, vendían a paquete. Eso fue hace 30 años, hace una 30 generación años. anterior. Le estoy haciendo ¿cómo se llama? Para que comprenda. Bien. Después vinieron una lucha de pugna por la supervivencia, es decir, el golpe, el enfrentamiento. Y luego vino ya el autosostenimiento mismo de la ciudadana. porque es autogestionario, se Claro, supone, ¿no es cierto? entonces, Ya.
La señora que ahorró su dinero dijo, ahora, ¿qué hago con el excedente de mi dinero? Porque nosotros le dimos un título valor y con eso pusieron al banco, los más inteligentes, compraron desarrollaron su economía e invirtieron en otros negocios. ¿Cuáles otros negocios? Uno son productores. La mayoría de comerciantes que han crecido son productores. Por decirte, los de Pabellón Arequipa, el porcentaje 90% siembran en las chacras. Ellos mismos son sus productores. Claro, ahora son productores. Los que le compraban a la granja La Perla, ¿no? A Quevedo y otras, ya tienen sus pequeños criaderos. Mira, qué interesante. Entonces, es una historia también de emprendimiento, ¿no? Claro. Que ahora todo se ha cortado con esta intervención. Ahora, el acorte del mercado de la Melinda tiene que ver mucho con el sistema de empleo que genera, es decir, servicios. Bien. ¿Qué servicios genera? Yo necesito a alguien que limpie mi puesto porque yo no puedo estar limpiando, yo no puedo estar seleccionando la fruta, yo no puedo estar arreglando la presentación de la fruta porque tengo que recibir la mercadería, otro tiene que cobrar, ¿no? Otro tiene que vender. Magnífico, efectivamente. Ese es un fenómeno del mercado mayorista, ¿no? Claro. Inclusive productores, servicios y todo. El problema es que se ha dejado descontrolar tanto que ya esto efectivamente... Es que el comerciante también ha visto de que soles son más soles y no le ha dado importancia a lo que yo dije en el año 2012 y dije en las muchas conferencias, señores asociados, la economía de libre mercado que tiene el Estado en estructura va a cambiar mucho este sistema y tenemos que estar a tono y modernizar el mercado. Nosotros dejamos zona de carga y descarga, cámara frigorífica y zonas administrativas donde debería estar centro laboratorio, bromatológico, pesa medidas y todo lo demás. Tiene todo en el proyecto del mercado de la Melinda. Quiere decir entonces, don Santiago, que no es que haya ausencia de planes. Hay propuestas, hay documentos, hay protocolos, etcétera. Solo que por alguna razón mágica, entre comillas, nadie quiere implementarlo. Muy probablemente porque también eso demanda algún dinerito. Por supuesto, y le puedo decir, el dinero que demandó la compra de terreno de la familia Francisco Quesada Angulo fue de 4.500 millones de soles. El proyecto elaborado por el Colegio de Arquitectos del Perú costó 1.250 millones. La aprobación del proyecto costó 1.250 millones. La factibilidad de la luz costó 1.250 millones. Del agua costó 1.250 millones. Y la inscripción en registros públicos. Esos proyectos se quedaron transferidos a las futuras juntas directivas que venían a terminar, porque yo tuve desde el 68 de dirigente cuando tenía 14 años y salí el 91 ya cuando tenía mayor de edad. Bien. Mi madre me metió a esa dirigencia. Mira, ¿no? Qué interesante lo que nos cuenta. La verdad que no sabíamos este fenómeno explosivo alrededor de todo lo que hay en el mercado de la Melinda. Don Santiago, usted nos decía en los minutos que empezábamos la entrevista que el factor político de pronto había sido un poco determinante para el desorden que tenemos hoy en día. Bien. ¿Qué dirigencias tienen actualmente identificación con algún partido político? Bueno, la actual dirigencia tiene identificación pues con el regidor más mediático, que no puedo nombrar su nombre porque ustedes lo conocen, ¿no? Porque a veces él hace de alcalde. Yo se lo puedo decir, ¿es Robert de la Cruz? Usted ya lo dijo. Ya, pero ¿por qué tiene miedo? No, es que... estaba en la Melinda con matones y todo. No es que yo tenga miedo. El problema es que yo no me puedo encontrar pues enfangado en un proceso judicial. ¿No? Me denuncia y yo quiero defenderme, me ponen una tortuga coja y al final termino en la cana. Debemos asumir entonces que este regidor y parte de la dirigencia identificada con el partido de gobierno local no está haciendo su chambita en pro de la modernización del mercado. Claro, si yo fuera regidor hubiera dicho, señores, a ver, vamos a ver, yo les ayudo a hacer la junta directiva, dicen los diarios, lo pueden leer. Sí, claro. ¿Ya? Entonces, en los diarios lo pueden leer que dice, señores, lo de la Melinda me proponen que sea yo congresista. Sí, también lo pueden leer. Por y en las intervenciones que ha hecho públicas también ha dicho, gracias a mí yo he intervenido en el mercado de la Melinda, esto va a ser una mejora. De que va a ser mejora, usted cuando va a hacer un tratamiento a un paciente, si es médico, primero lo que tiene que hacer es auscultarlo. De frente no va a saber que si el brazo funciona o no funciona y dice córtele el brazo y punto, se acabó. Correcto. Entonces tiene que hacer un análisis, un programa, porque yo estoy pensando y sigo pensando y le digo, después de todo este procedimiento de lo que ha hecho el alcalde por el ordenamiento, él ha entrado a levantar pistas, ¿ya? Sí. Esas pistas generan polvo. Por supuesto. Y después ha entrado con la fumigación.
No entiendo, o sea, se saca los zapatos, se pone los zapatos y después se va a poner las medias. Interesante, porque ¿sabe qué? Yo he llegado a la conclusión, en este país tan politizado, que no hay que censurar la intervención de un regidor o de un político en una directiva o en un fenómeno como este. El problema es cuando comienza a prostituirlo. ¿Por qué? Porque antepone sus intereses partidarios a la salud de la población. Entonces, eso evidentemente no es solamente censurable, sino inclusive responsabilidad penal. Por supuesto, pero los socios del mercado de la Melinda están dedicados a su negocio que dice, hombre que tiene un juicio es un problema, hombre que tiene 2 juicios, otro problema, y 3, le diría, empieza con P, pero le diría que termina sin juicio. Correcto. Viendo por el retrovisor, don Santiago, ¿qué quinquenio o qué gobierno local se ha portado mejor con la dirigencia de la Ermelinda y con el fenómeno como para darle mayores ventajas de visos de solución? Tenemos Elidio, tenemos Acuña, tenemos Murgia. ¿Quién? A ver, vamos a hacer un análisis de las personalidades de los políticos que han pasado, que han tenido que ver mucho en mercados mayoristas. Sí. Ya, el señor Joyle, creo, el alcalde que antes era elegir un alcalde era la notable. Virgilio Vanini de los Ríos. Antes de Cabezón, ¿no? Ya, antes todavía. Virgilio Vanini de los Ríos fue el más empeño con el doctor Ganosa en hacer un futuro mercado mayorista. Ya, pero estamos hablando del... Perdón, le voy a decir la historia, porque tienen que entender la población. Pero en los últimos mejor. En los últimos. Ver, para que nos escuchan muchos chibolitos, muchos chiquitos. Escúchame. Miriam Pilco de esa fue enérgica, pero concertadora. José Murgia era el político bonachón que entendía a todo el mundo y te daba, digamos, aunque sea en una servilleta, te autorizaba. Él fue concertador y fue el que propuso la solución a la aprobación de los proyectos. Elidio ha sido bonachón. Acuña llamó, convocaba sus cámaras, pasaba su historia y luego decía, ya, ocúpate. Ya. Elidio, ¿Y este? Ya, Elidio Espinosa llamaba, bonachón, atendía y lo llamaba también igual, pero no supervigilaba sus gerencias. Ya. El actual ha elegido su junta solamente que dice, ayúdame, apóyame, y ha terminado Ya, ¿Quiere decir que usted es concertador o bonachón? ¿Quién? Usted. Yo soy concertador y negociador. Usted soy es ingeniero, usted es promotor. ¿Es aprista? No, mis padres fueron apristas. Ya, correcto. Yo dije en una conferencia del Colegio de Arquitectos del Perú lo siguiente. En el Perú tenemos que tener una continuidad en los sistemas de gobierno. Bien. Y la continuidad en los sistemas de gobierno no importa el color. El que llega a gobernar debe construir lo bueno que ha quedado y mejorar lo malo. No ha habido entonces, puedo entender, deducir, colegir, don Santiago, permítame esa interrupción, que no ha habido entonces una evolución en el tratamiento de la Ermelinda de parte de las autoridades. Cada uno se ha disparado por su lado y lo que construyeron en el primer piso lo han vuelto a destruir, etcétera, etcétera. Así es. Correcto. Estamos casi terminando esta magnífica conversación con don Santiago Quipuscoa, dirigente emblemático y fundador del mercado de la Ermelinda. Mercados itinerantes. ¿A qué les suena eso de mercados itinerantes? ¿Cuál es el futuro que cree que va a tener esto? Desde el punto político, económico, social y técnico, porque todo incluye. Usted dirá. Todo el combo. Lo que pasa es que no podemos desprenderlo, ¿no es cierto? Claro. Ya siendo una decisión política va a tener efectos. La estructura del Estado del 68 hizo lo que está haciendo ahorita en ese momento, digamos, el gobierno de Vizcarra. 900 mercados itinerantes. ¿En qué crisis? En la crisis, en la época de Juan Velasco Alvarado. Se consolidó con Belaúnde y lo hizo Alan Mercados Pueblos. Pero eso se convirtió al final mercados itinerantes en mercados permanentes. Ya, esos mercados permanentes no existen, porque los mercados pueblos terminaron. Ya, correcto. Ahora, el Estado con esto está promoviendo la exterminación del proceso autogestionario que realiza el pueblo. ¿Por qué? Porque este sistema le está dando favoritismo ¿a quiénes? A los grandes consorcios alimenticios, porque ya tienen la construcción de un futuro mercado mayorista en la ciudad de Trujillo, como es Manuelita. Manuelita, ya. ¿Eso no va a beneficiar el precio? ¿Eso no va a beneficiar al consumidor? No, porque eso va a generar un sistema de eliminación de la intermediación que es un mal necesario en el país, porque ellos equilibran
el sistema de compra y venta. ¿Por qué? Porque es una economía de libre mercado, oferta y demanda. ¿No puede haber una especie de refundación en este fenómeno, entonces? ¿Están desconfiados ustedes? No, el proceso de refundación se da en que el gobierno dice apoyemos a la pequeña y mediana empresa, pero sin embargo anula a los pequeños y medianos empresarios. Ya. Y lo ha dicho la defensora del pueblo hoy día. La solución en el sistema alimenticio de la ciudad no esté sacar a los comerciantes de su centro de labor y ubicarlos en parques o jardines y en mercados que están muertos y generar una situación de caos. Porque el día que haya una concertación económica de precios entre grandes mayoristas va a haber monopolios y oligopolios. Ya. Y eso lo va a pagar la factura el pueblo. El consumidor final. Entonces, un futuro negro le da usted a esta situación de los mercados itinerantes como gestión. Ya lo demostramos. Y ahorita en este momento la gente debe entender por qué un kilo de alberja vale 10 soles. Ya. Una celda de huevos vale 12 soles. Estoy de acuerdo. El pollo se ha caído por monopolio. Ya. El pollo se ha desplomado. Porque los granjeros pensaron hacer su negocio, pero se les pasó la mano. Y llegó el momento, pasó su tiempo, ahora gastan, que han hasta tenido que regalar los pollos porque ya no pueden mantenerlos y están perdiendo. Casi para terminar, ¿cómo van a reaccionar? ¿Qué planes tiene algún tipo de incidencia a ver los comerciantes de la Esmeralda en los próximos días? Los comerciantes de la Esmeralda, mi planteamiento es hacer el reglamento de funcionamiento del mercado. Si se queda todo ordenado el mercado de la Esmeralda conforme está a los planos, se tiene que comprar, si fuera yo directivo, que ya no lo quiero hacer porque realmente estoy incluido por el desarrollo económico propio, Ya, correcto. se compraría por lo menos unos 3.000 carritos, ya, no que prohíban carretillas, vehículos menores y todo lo demás, se haga zonas rígidas, Laureles, Villarreal, 8 de octubre y los Laureles, implementar un servicio y direccionar la racionalización de transportes y jerarquizar el sistema de dónde se debe manejar el sistema de mercados. Ya, correcto. Y no se puede regular los precios que ahorita en este momento dice, ¿por qué? Pues que es oferta y demanda. Es un gobierno de economía de libre mercado. Ok, bien. Entonces, acá el Estado tiene que ver. Para acá, para No va a el... haber revueltas sociales entonces. No, Van a salir ustedes porque a las calles, nosotros- es propiedad privada y toda la vaina. primera vez Ah. sí fue acción directa de masas. Las condiciones no la da para poder luchar porque estamos en estado de emergencia, ni siquiera libertad de pensamiento, opinión y expresión. Ok. ¿Entiende? Entonces, aquí, para el futuro, incluso se tiene que modificar la conducta social y alimenticia. Ya, si el magnífico. Estado Completamente de acuerdo. no da salario digno y salud de calidad y que tenga el pueblo bolsillo, entonces... Qué pena que usted ya no sea dirigente, maestro. Los años y la experiencia que le han dado está privando a la Hermelinda de esa visión. Es que yo Pero no tienen todos los, la gente es que yo no soy político, pues, porque nunca me doblegué Ya. a ninguna facción política. Mi lema siempre ha sido, por el bien, construyamos el Perú pensando en todos. Puede ser todos los colores, les he dicho. Claro, Puede ser rojo, blanco, amarillo. pero anteponiendo, por supuesto, el interés de la ciudad. El interés general. Trujillo Un sostenible. objetivo. Trujillo sostenible significa una concertación única en los puntos fundamentales. Si yo fuera alcalde diría parques, jardines, transportes, mercados, básico. Segundo Guipúzcoa con nosotros, la verdad que Santiago Guipúzcoa, ha sido un gusto y ha sido un placer y ha sido un honor que nos acompañe en este primer programa. 30 segundos para que se despida, por favor, con un mensaje para la gente que nos está viendo en este momento, para los consumidores, para las amas de casa que están preocupados y no saben qué hacer frente a este futuro incierto. Primeramente quisiera a las amas de casa pedirles perdón por vergüenza ajena que tengo en el desorden de mis compañeros y orientar a mis futuros, digamos, el futuro del mercado de Esmeralda, a mis compañeros que guarden el orden, tengan paciencia. Ya se hizo este procedimiento, no hemos estado de acuerdo, pero los próximos días las amas de casa van a corretear en todos lados y quisiera que tengan la comprensión. Nosotros somos mercado del pueblo para el pueblo, somos de progreso y desarrollo y estamos para construir el Perú en función al proceso de desarrollo económico, político, autogestionario del país, con una victoria siempre, objetivo general en todos los campos, en mi pueblo y en mi patria. Estamos en Trujillo Sostenible, rápidamente nos vamos a la pausa y venimos con nuestro panelista Eduardo Pisfield de Los Ríos. Gracias, maestro. Ahí está. Regresamos. En lo alto de los Andes peruanos,
A 3.000 metros de altura, en Asunción, Cajamarca, brota agua de manantial única, filtrada por la naturaleza, con un balance mineral perfecto, dándole pureza y sabor superior que solo la naturaleza puede hacer. Queremos compartir este prodigio de la naturaleza contigo. Agua de manantial única, en sus 3 presentaciones. Bidón de 20 litros, botellas personales y cajas con agua de 22 litros. La envasamos en su manantial de origen, manteniendo su pureza bajo estrictos controles de calidad. Prueba la diferencia de tomar agua y tomar agua de manantial única. La mejor agua para tu hogar y empresa. Pedidos al 992-063-487. Trujillo Sostenible. Muy bien, estamos de regreso aquí en Trujillo Sostenible y vamos a presentarles a nuestro panelista principal que está con nosotros también en esta primera edición, con quien vamos a conversar un poco, analizar un poco la conversación que hemos tenido hace unos minutos con don Santiago. Don Eduardo Pisfield de los Ríos, especialista en medio ambiente, especialista en procesamiento de residuos y precisamente presidente del Instituto Peruano de Reciclaje. Nos acompaña. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Johnson? Muchas gracias. ¿Qué te ha parecido esta conversa con el emblemático Santiago Guipúzcoa? Muy interesante. Conozco a don Santiago, él conoce mucho este tema, porque lógicamente él ha sido el que promovió, el que compró el terreno, ¿no? Esto es muy importante. Y por qué me une un poco, inclusive de simpatía con él, porque yo he tenido la oportunidad de ver el proceso en Gamarra, estuve allá, y también de La Parada. Mira tú. En Gamarra, en la zona de La Parada, y todo ese tema de ahí. Por eso es que siempre nosotros hemos sido un poco críticos, pero con buena intención, ¿no? Siempre ha sido así, lamentablemente que a veces no escuchan porque hay otros intereses, otros objetivos que no tienen nada que ver con estos procesos tan interesantes, ¿no? Y es conocer lo que es y cómo nació, y qué es, y cómo influye, en la vida económica, social y política del país, de lo que significa un mercado mayorista, o un mercado de abastos en general. Un mercado de abastos autogestionario. Que es autogestionario. tiene, ¿no? Normalmente en el Perú casi todos son. Eduardo, ¿quiénes tienen injerencia en el mejoramiento de la Ermelinda y que hasta ahora, digamos, no han puesto su cuota de responsabilidad? Además de la municipalidad y la gobernación. Exacto. Esto debe ser una política de Estado, ¿no? Porque es el alimento. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que el precio, ¿no es cierto? Claro, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que el alimento tiene que llegar a un sitio de distribución, pero de distribución masiva. O sea, tú no puedes dividir y hacer un montón de distribuciones, o sea, por ejemplo, mercados chiquitos. Ya. O sea, eso es normal, eso podrías hacerlo. Inclusive las bodegas también te venden, ¿no? Pero siempre tiene que haber un centro de distribución del matriz, pequeño, digamos, ¿no? Exactamente, que es de justamente, miren, curiosamente es esto, ¿no? Yo le digo, por ejemplo, el Perú está pasando por una etapa, antes del coronavirus, antes de este virus, y ahora mismo, y después va a ser. Claro. Le voy a poner un caso. ¿El Perú en qué está exportando mucho? Se está exportando agro. La agroindustria es muy fuerte. ¿Pero en qué? Estamos hablando de espárragos, arándanos, ¿no? Paltas, todo esto ya. O sea, hay una gran cantidad de productos agrícolas, ¿no? Agrarios, pero que no somos nosotros los directos para el mercado interno. Beneficiarios. Claro, el espárrago casi el 90% es para afuera. Y nos dejan ahí No, inclusive no tenemos hábito de consumo también. Claro. O sea, también hay otro tema, que es el hábito de consumo, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué nos alimenta realmente? Es el pequeño agricultor.
Ya. El que llega, la hojita de perejil, o sea, para ¿no? todos los condimentos, eso no es monoagricultura, digamos, ¿no? No es monocultivo. Estamos hablando, por ejemplo, en espárragos tenemos miles de hectáreas. O en el caso de azúcar, es Claro, también por agrario. supuesto, claro. Pero es miles de hectáreas, pero lógicamente de un producto que sale el azúcar. ¿Ya? Pero para comer, la papa, eso, tenemos una gran variedad. Bien. Y no lo tenemos a nivel industrial. Es por ello que, por ejemplo, Holanda, que es del tamaño pues, de Piura, de todo Piura, del departamento de Piura, nos exporta, ¿no? O nosotros importamos de ellos papa. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen, para eso tienen un monocultivo, Sí. un tipo de papa. Nosotros tenemos una gran variedad. Demasiado, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero llega más para el pollo a la brasa, por decir, ¿no? Ya llega porque es más barato, por decir, ¿ya? Pero cuando hacen realmente el pollo a la brasa que le dicen andina, ¿no? De papa andina, eso, que es más rico, más sabroso, más de esto, ¿de dónde? De acá. Claro. Entonces, eso es lo que debe comprenderse, ¿no? Entonces acá hay muchos intereses, indudablemente, ¿ya? Pero como bien la pregunta, ¿no? Que me hacías, justamente, ¿quiénes son los responsables? Tiene que ser el gobierno central y, lógicamente, las municipalidades, ¿no? Y en este caso los gobiernos regionales, que yo personalmente, los gobiernos regionales, como no ha terminado la verdadera descentralización, o sea, realmente la regionalización verdadera, todavía no ha terminado el proceso, Sí. entonces no tiene muchas competencias. Ok. Entonces es un elefante blanco casi, ¿no? De autoridades ahí que al último no tienen mayores competencias, no son mayores promotores, Claro. pero de por sí el Estado, orgánicamente, nacional, Debe ¿no? ser Por un su protagonista, digamos. debe ser un promotor, Promotor. pero no una persona que, por ejemplo, yo le escucho al alcalde actual, de acá de Trujillo, y que se ha ido justamente a la Hermelinda a cerrarlo, Sí. de frente a cerrarlo. Él quiso, inclusive cuando entró, de frente quiso cerrarlo. Estaba buscando, por todos los motivos, una emergencia para cerrarlo, inclusive lo de los residuos, que ahí probablemente podríamos tocar un tema que es justamente inaugurando tu programa Sí. sobre sostenibilidad, ¿no? Que es un tema que siempre lo hemos manejado nosotros. Ahora, Eduardo, algo que en realidad todavía creo que a muchos nos cuesta todavía entender, ¿por qué nos hemos acostumbrado tan rápido a esta situación que ya ir a la Hermelinda y encontrarlo como muladar nos parecía normal? Es que el ser humano se acostumbra. Por ejemplo, en una época de terrorismo, tú también, ya lo has hecho pasado, yo tengo unos años mayor, pero tú lo has visto también. Yo lo he sentido en carne propia, que se escuchaba una bomba por allá, ¡pum! Y después se apagaba tu luz. Y para nosotros ya llegó un momento en que eso era normal. Ya. Ahora es imposible. Se te apaga la luz. ¡Ay, qué pasa! Y se apaga nomás por media hora y después ¡pum! Se vuelve a prender porque ha habido un problema, por ejemplo. ¿Ya? Pero nosotros en realidad, eso nos acostumbramos. Era un problema realmente ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que teníamos que ver ahora. Se nos vamos acostumbrando a varias cosas. Correcto. Es más, inclusive, si nosotros nos damos cuenta, solamente para tener una idea ahorita, en este momento, lo que ha pasado con este virus, nos dijeron 2 semanas, Sí. 2 semanas más, 2 semanas más. Ya uno se está acostumbrando. Ok. ¿Te das cuenta? Claro. Casi a la hora que tú vas a salir después de 2 semanas, pero por eso es que la gente se desespera cuando ya comienza los estómagos a estar vacíos. Por supuesto. ¿Ah? Ahora, Eduardo, tú que conoces mucho el tema de los residuos, por supuesto, que has trabajado en eso durante muchos años y que has visto de cerca el fenómeno de la parada y el fenómeno de Gamarra, ¿qué soluciones prácticas desde ese punto de vista a nivel de residuos podrían instalarse en mercados como la Hermelinda o el mayorista, por ejemplo? Mira, A ver. debería, si uno tiene que, porque inclusive la ley lo dice, es manejo integral de los residuos. Correcto. Gestión y manejo integral de los residuos. Integral. La palabra integral, la integralidad y la sostenibilidad van de la mano. Entonces, si uno no entiende lo que es integralidad, simplemente vamos a tomar decisiones, en el caso de las autoridades, como en el caso se están tomando en la actualidad. O sea, no se ve la integralidad. Entonces, ¿qué pasa?
En el caso de los mercados específicamente, ya se tiene, no solo hablemos ya de protocolos, se habla ya de la ley, cumplir la ley, nomás, ahí tiene la ley, ¿no? Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, los residuos sólidos tienen que segregarse en la fuente, es decir, toda la Ermelinda, que tiene más o menos 10 hectáreas, todos los puestos, 1.300 puestos más o menos, tienen su plan de manejo. Es más, tienen su plan de manejo ellos. Ya. Porque les obligaron, la municipalidad de Segar les obligó. Y ellos tienen su plan de manejo, entonces tienen que adecuarlo. Para esa adecuación, ¿no? Ese acondicionamiento, tienen que haber almacenes. Bien. Entonces tiene que haber lugares donde colocar eso. Ya. Pero de ahí va a venir una empresa operadora de residuos sólidos. ¿Por qué? Porque ellos generan más de 500 litros de ¿Y eso de actualmente residuos. quién lo hace? Eso, en la actualidad, ellos lo hacen, pero lo hacen con un volquete por acá, lo limpian, o sea, han pagado a alguien probablemente para que les limpien. Muy improvisadamente también. Claro, o sea, de una manera sin mayor, digamos, tecnicismo, ¿ya? Pero lo hacen, de alguna manera, pero lo hacen relativamente mal, porque se ven por los otros lados que van botando la basura, por todos lados. El problema está que lo que pasa es que la municipalidad se encargaba antes de llevar la basura, Ya. ¿no? Entonces la ley dice esto, por eso es que el anterior gerente quiso de que cuando se genere más de 500 litros ya lo tiene que hacer la misma empresa, ¿no? O la misma, en este caso el mercado, ¿no? Entonces, el mercado, por eso decían, es privado, correcto, es privado, pero de servicio público. Entonces ellos pagan, curiosamente, allá internamente cada uno de esos puestos paga arbitrios. Entonces tendrían que recoger la municipalidad. Pero no va solamente por ahí, sino que si yo, supongamos que contrata a la empresa, ¿ya? Porque han estado viendo eso, porque los apoyaron, dicen, un tema. Y los estaba levantando en volquete. Dicen, volquete no puede ser, y sobre todo que son residuos de un mercado. ¿Por qué? Porque eso botan unos jugos que se llaman lixiviados. Y un volquete se va a salir, y mientras lo llevan a donde tienen que botarlo, Lo va regando. lo va regando, pues. Y eso es, ensucia, ¿no? Es antigénico. ¿Tú dirías que la administración, de los mercados acá en el Perú y aquí en La Libertad, nos hemos quedado en el siglo XIX? No, ya no hablemos solamente de los mercados del siglo XIX. El problema es que nunca han promovido los mercados. Los mercados se han hecho en la sombra de todos los gobiernos. ¿Por qué? Porque justamente ninguno ha apoyado, ninguno ha creado un programa integral y sostenible. ¿Te das cuenta? O sea, Qué curioso, ¿no? Porque tiene que ver la subsistencia de la gente, o sea, de ahí come la gente. lógico, pero De ahí nunca se se arman los negocios. nunca se han ¿eh? preocupado. Nunca se han preocupado. Ahora que dicen que se preocupan, pero el señor alcalde de acá está siguiendo las directivas simplemente del Ministerio de Agricultura y lógicamente del Gobierno Central. Porque no hubiera sido por el COVID, por ejemplo, Sí. probablemente hubiéramos seguido en esa normalidad. No, Entre pero comillas. y para mí está mal lo que están haciendo. ¿Por qué motivo? Porque es inoportuno. Estás en una época de justamente lo que dijo el señor. ¿Cómo vas a estar haciendo movimiento de tierra Claro. en un momento donde está el virus, o sea, la parte de higiene? ¿Te das cuenta? O sea, no tienen ni siquiera la idea de lo que es higiene. Y yo me voy más allá. Higiene ambiental, que es un tema que nosotros siempre hemos venido hablándolo ya de hace unos años atrás, y en los últimos 6 meses lo que dijimos con mucha fuerza sobre higiene ambiental. Antes que venga y antes que supamos de lo que sabíamos, lo que era este virus y todo, veníamos de antes. ¿Por qué? ¿Y sabe por qué? Por una sencilla razón. No hemos tocado a dónde van los residuos. Claro. Si nos decimos a dónde van los residuos, y acá en Trujillo, una de las ciudades más importantes del Perú, ¿A dónde ¿a debería dónde ir? van? Van a un botadero. Claro, a un botadero, Y es el pero- botadero más crítico del Perú. ¿Y debería ir a dónde? A un relleno sanitario. A un relleno sanitario, que no Perfecto. tiene. Si Trujillo sí tiene. Ya, Trujillo se tiene. Trujillo Pero- tiene, es privado. Claro. Pero porque nunca llegan a acuerdos, porque inclusive este gobierno municipal, cuando recién entró, había una tercerización en el recojo de la basura, ¿ya? A nivel municipal de acá de Trujillo, y él rompe el contrato. Claro. ¿Se da cuenta? Entonces, todos esos temas de ahí vemos de que no tienen ningún, no solamente No hay un criterio interés, sino técnico, digamos, no conocen. Ahora, eso O sea, hay cuesta un mucha plata. desconocimiento, ¿no? También hay que tener en cuenta que eso cuesta mucha plata. No, simplemente sale de los arbitrios, pero tiene que haber un buen manejo. Y justamente, mira, nosotros esto veníamos diciendo desde hace mucho tiempo atrás, también. Yo digo nosotros como institución, y yo personalmente, conociendo un poco el tema de los residuos, que es nuestra especialidad. Y hablamos sobre los arbitrios.
¿Por qué? Porque tienen que hacer un catastro, tienen que actualizar el catastro, Okay. en primer lugar. Segundo, tiene que haber una estructura de costos bastante bien manejada, ¿correcto? Entonces, todo eso de ahí, y tiene que haber una cobranza efectiva. Entonces, el problema es que como no hay el buen catastro y no hay y tampoco la cobranza efectiva, entonces nosotros decíamos que tenía que ver, justamente porque en algunas oportunidades anteriores, se relacionaba mucho con el cobro de la luz y el agua, por ejemplo. Entonces, ahí mismo se cobraba, se puede cobrar. Pero eso después, hay toda una historia al respecto. Entonces, eso no se podía. Y tampoco lo querían. Digamos, la de la luz, del agua, no querían, ¿no? Pero mira, ya ahora ha salido el 10. Acaba de publicarse una modificación a la ley, al decreto 1278, ¿no? Que es la ley de gestión integral de los residuos sólidos. ¿Ya? Y acaba de haber una modificación ahorita, le digo, ahorita, y que estamos esperando en 30 días, va a salir su reglamento, justamente para ver el tema de los arbitrios. Ese es lo fuerte, digamos. Y por el problema de los virus, estos casos, ¿no? De lo que es bioseguridad. Claro. Y nosotros siempre intentamos hablar de bioseguridad. Nosotros hicimos un evento de bioseguridad. ¿Hace cuántos años Hemos fue? ido en el 2014. 2014, ¿no es cierto? Y de biotecnología. Fue uno de los primeros que hablaron precisamente de tu instituto sobre esos temas. Claro, acá y en de Trujillo. biotecnología para el manejo de las aguas residuales. Claro, por supuesto. Pero se da cuenta de que pasa el tiempo y no, hasta que viene este virus y comienza a golpear. Ya, entonces, ¿cuál era la oportunidad acá? Lógicamente, esta es una oportunidad, por ejemplo, ¿qué están haciendo? Sí. Están cerrando el mercado de Hermelinda por 15 días, que es el mayorista, en el hecho, más no en el derecho. ¿Por qué? Porque eso no está considerado como mayorista según la municipalidad, ¿no? O sea, en el derecho. Ya. Pero sí en el hecho. Ahí llega todo de todas partes de la Sierra de la Libertad, todo llega acá y viene desde Guará la fruta. Claro, por supuesto. Viene todo ¿para qué? Para distribuir acá al norte, parte Y además del estos norte. mercados itinerantes implica también un transporte y un gasto de combustible y un movimiento de masas y todo. No, en el caso, que no creo claro, que... pero el caso, perdón, pero el caso de los mercados itinerantes que están dando una salida por este problema, el virus, por si Provisional. acaso, Ajá. porque son itinerantes, dice, ¿ya? Pero acá en el Perú, todas las cosas itinerantes, o por ejemplo las celdas transitorias, ¿no? ¿Ya? Esa celda transitoria va a ver que se va a convertir en un botadero, ¿no? Que hasta ahora todavía, por si acaso, no lo han hecho, ¿no? Entonces, ya, pero en el caso, por ejemplo, de los mercados, ¿qué va a pasar en los mercados? ¿Dónde lo están haciendo? Lo están haciendo en un complejo recreacional. Sí. Que es, o sea, no solamente son transitorios o en el caso itinerantes, sino vienen a ser, lo voy a hacer porque tengo que hacerlo ahorita, por el problema que tengo. Ojo, es una cuestión de emergencia, digamos. Debe verse. ¿Ya? Entonces, se crea uno ahí. Se crea uno en un local, en un terreno que estaba ahí, que funcionaba ahí un terminal terrestre que iba a los conos, sí, digamos, hemos estado ¿no? ahí, claro. Correcto, ya. Pero no hay compradores. Y eso ni siquiera el alcalde sabía para qué iba a ser. En un momento decían que iba a ser ahora dicen que para un parque, después decían que querían hacer unas canchitas, porque Sí, eres sí, una especialista en hacer canchas. Sí. Entonces, ese tema es que se ve improvisación. Entonces, ¿qué ocurre? Estos son itinerantes, porque inclusive hay algunos que están creo que en Buenos Aires, que están todavía en la vía pública. Entonces, esto no te va a solucionar. Es lo que dice el señor Equivocoa. ¿Qué dice? Y esto ya tenemos la experiencia, que cuando hicieron, y ese fue un programa que hizo inclusive los famosos que terminaron, porque eso vino con Velasco, que decían de la chacra a la olla, porque como se habían bajado a todos los hacendados, entonces ¿quién tenía que hacer? El pequeño agricultor que hacía y los apoyaba. Al final después viene la parte comercial. Ojo, que de ahí nace Gamarra, por si Qué acaso. interesante. De ahí nace Gamarra, ¿por qué? Porque ahí tenía la parada. Tiene que llegar a una parada. Y de ahí, como venía en el camión, ¿no? Llenado de papa, por decir, y después tenía que volver a irse, pero se iba vacío. Sí. Entonces ahí comenzaron, ¿cómo me llevo? Me llevo con colchones, me llevo con esto, me llevo con... y ropa. Ahí, Y ahí claro, comenzó todo el claro. tema. O sea, hay todo un tema que hablar, pero tienen que conocerse. Efectivamente. Entonces, ¿por qué esto de acá al último va a terminar mal? ¿Crees que termine mal este experimento que van a hacer en Manuelita, en Laredo? Esta suerte de traspaso, entonces, ¿no le ves futuro? Yo ¿sabes qué?
yo lo que puedo decirte es lo siguiente, que si Manuelito, o sea, si esa empresa de Laredo, que es medio dueño de Trujillo, medio dueño de muchas cosas, y son terrenos interesantes, por ejemplo, donde está ahora el mall, ese ha sido también de Manuelita, si ellos son los que van a poner, Ya. o sea, si ellos van a ser los que van a construir, probablemente lo van a dar. Pero si no lo van a hacer, yo no creo que ellos se metan a una bronca. Ya. Esto va a terminar, toda empresa grande, ¿no? A pesar de ¿Ya? que tiene que ser muy cautelosa, porque aquí simplemente el alcalde está queriendo hacer un proyecto que probablemente lo haya tenido en su cabecita o no sé con quiénes, ¿no? Ya. Y llévalo para allá. Yo no sé si el proyecto está bien hecho, Ya. ¿correcto? En primer lugar, Ajá. ¿ya? Y segundo, Si hay una ¿ya? genuina voluntad Ya. de querer hacer algo. Exactamente, y si, ahí viene el ICI, los pequeños agricultores, que son los que traen, van a querer ahí, o van a ir más allá, o inclusive los mismos dueños de la Hermelinda van a dejar que, como yo le he escuchado hoy día, el alcalde dice que no, que ahí no puede pasar, eso es un foco infeccioso, por favor, si nunca, y ellos, ojo, y ese partido donde pertenece el señor, no quiero hablar más de política en ese tema, pero técnicamente, ya viene gobernando tiempo Sí, atrás, claro. y viene la región también, entonces no es nuevo. Bien. Entonces no han hecho nada. Y en ese contexto probablemente entonces paguemos pato los usuarios y los consumidores, Germán. Nosotros. Con el precio y con inclusive los mismos productos. Claro, el ¿Cierto? problema es que un mercado mayorista, una de sus partes, o sea, principalísimo, es que ahí llega lo que es el alimento, pero de los pequeños agricultores, ni siquiera los muy grandes, más o menos grandes, pero de las grandes agroindustrias, muy poco, Claro. porque ellos, mucho de exportación y son monocultivos. Pero lo que va a llegar ahí es justamente la comida de todo, en el caso de Trujillo, viene a ser de 9 distritos juntos, ¿no? Que es 1 millón de personas, Sí. pero que aparte almacén, claro. es el almacén de todo, de parte del De norte. buena parte del norte, macro norte, ¿no? Macro norte, Ah, llega sí. hasta todas partes, inclusive Claro. vuelvo a repetir, vienen inclusive de Huaral. Claro, por ¿Ya? supuesto. Acá y se centraliza, y de ahí sale. Yo quisiera que vayan, al menos que tomen una clasecita, ¿no? Las autoridades desde el presidente, ¿ah? Ya. ¿Ya? Y se vayan, por ejemplo, en el caso de España. Lo de Santanita es tecnología española. ¿Y por qué? Porque ahí se trabajó desde el inicio y fue ojo, política de Estado, que era la modernización de los mercados. Sí, efectivamente. ¿Correcto? Eso se inició hace más de 10 años, ¿no? Exacto, más de 10 años, se terminó relativamente poco porque vienen los famosos mercas. Y eso de ahí, inclusive España tiene uno de los mercados mayoristas más importantes, no solamente de España, sino de toda Europa. Claro, y son Porque modelos ellos- además, son modelos de exportación. son Exactamente, modelos, o sea, ¿no? inclusive ahí llega todo y de ahí reparten en Europa. Qué bueno. O sea, nosotros tenemos para hacer todo eso, pero no con esto de acá. Lamentablemente hay gente improvisada, probablemente en el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, que están queriendo hacer los itinerantes como una gran cosa. Es como que estamos hablando en este momento de algo serio, ¿no? Y me pongan a decir, oye, te vamos a jugar una pichanguita, ¿no? O sea, estamos en un partido entre Real Madrid y Barcelona, hermano, estamos entrenando para eso, Sí. ¿no? Y después me dice, ¿sabes qué? Oye, ¿sabes qué? Mejor vamos a hacer un campeonato acá nomás en una canchita de fulbito, ¿no? Claro. O sea, estamos hablando cosas muy diferentes, ¿no? Muy bien, magnífico. Bueno, estimados amigos, espero que les haya servido de mucha utilidad parte de este debate que hemos tenido no solamente con don Santiago, sino también con don Eduardo Fispil, presidente del Instituto Peruano de Reciclaje. Hasta la próxima edición. Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias también, Johnson, y esperemos que... Te felicito por tu nuevo Muchas gracias. Esperemos que programa, tenga ¿no? toda... Creo que tengo la acogida Trujillo porque... Trujillo Sostenible, ¿no? ¿Está bien? Que ya luego vamos a comentar de dónde viene el nombrecito, ¿no? Porque hace Sí. unos años se inauguró todo un programa. con- Exactamente. Y nosotros mucho lo hemos tocado eso porque estamos en medio ambiente y si hablamos que todo proyecto, todo, ¿ah? Debe ser integral Claro. y sostenible. Por supuesto. O sea, no puede ser excluyente. Ahorita están excluyendo, ya, y quería, con esto termino, ¿no? Y no dejar y reafirmar. Por eso,
que los mercados, los 380 mercados que aproximadamente hay 1000 familias, más del 70%, creo que no, más del 70% lo manejan las mujeres. Ok. Y Ya, muchas de ellas madres son solteras. madres solteras. Sí, efectivamente. ¿Ya? Sí. Y de ahí han nacido, de ahí nacen y es su centro de poder levantar. Y no debemos olvidarnos que más del 70% de nuestra población económicamente activa del país es informal. Cierto. Entonces, no podemos estar hablando de bonos de 380 soles para quién, no se sabe, para créditos para quién, no se sabe, o sea, no sabemos. Se malgasta la plata. Se malgasta la plata. Sí, sin ningún objetivo concreto, ni cuantificable. Claro que sí. Gracias, amigos. Nos vemos la próxima. Saludos cordiales. Ok, muchas gracias. En lo alto de los Andes peruanos, a 3000 metros de altura, en Asunción, Cajamarca, brota agua de manantial única, filtrada por la naturaleza, con un balance mineral perfecto, dándole pureza y sabor superior que solo la naturaleza puede hacer. Queremos compartir este prodigio de la naturaleza contigo. Agua de manantial única, en sus 3 presentaciones. Bidón de 20 litros, botellas personales y cajas con agua de 22 litros. La envasamos en su manantial de origen, manteniendo su pureza bajo estrictos controles de calidad. Prueba la diferencia de tomar agua y tomar agua de manantial única. La mejor agua para tu hogar y empresa. Pedidos al 992-063-487.